Y me llamó la atención esto, ¿quiénes amamos a Dios? Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo, rapidito, yo alzo la mano, yo amo a Dios. Pero ella, ¿cómo lo desglosó? Aquellos que tenemos una actitud que nos lleva a un conocimiento profundo de Dios y a vivir una vida que le honre. ¿Qué es honrar? No es solamente abrir la Biblia, buscar las promesas y decir que yo amo a Dios. Es honrarlo donde estemos, aunque estemos solas, que nadie nos vea. Yo en algún tiempo era muy cuidadosa, porque a veces algo tan simple como que me saco el chicle de la boca y lo boto en cualquier lugar, así. Y yo recuerdo que yo iba en el carro con mi esposo y lo hice. Y cuando lo hice digo, ay Señor, qué vergüenza, eso no te honra y eso no habla bien de mí. Pero ¿saben qué hizo Dios? Quedó pegado en el vidrio. Y yo lo agarré y dije, gracias, porque supiste lo arrepentida que yo estaba en ese momento, porque estaba haciendo algo que no te está honrando y mi esposo me estaba viendo. Mire, son aquellos detalles y cosas que a veces hacemos y no nos damos cuenta y simplemente pensamos que con ir a nuestra iglesia, con ir y rezar, con ir y hacer tal cosa, ya no. Es una actitud todo el día, en todo lugar, a todo tiempo, que honre quién es Él. ¿Quién es el que gobierna mi vida hoy en día? Y como decía Romy, ahí vamos a ser más que vencedoras. Viene un tema muy especial que nos va a compartir una amada amiga. Se llama Más que vencedoras. Conocer el regalo que nos fue entregado en la cruz a través de su gracia. La obra de Cristo no necesita repetirse, no admite añadidos humanos. Su sacrificio fue perfectamente perfecto. Y por ti y por mí somos vencedoras y vencimos gracias a Él. Me da mucho gusto llamar a una hija de Dios que busca la dirección de Dios en todo tiempo, en todo momento, a través del Espíritu Santo, antes de tomar cualquier decisión. Bienvenida, Patti. Buenos días, Dios les bendiga. Estoy temblando, no sé, siento que este escenario es muy especial. Lo sentí desde el momento mismo que llegué a este lugar y hoy estoy aquí con temor y temblor. Llevo 25 años caminando en el Evangelio y wow, hoy tengo temor y temblor. Porque lo que venimos en este tiempo a expresar no es el testimonio de vida nuestro, sino venimos a hablar del Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que cruz. Quizás tú has podido recibir grandes regalos envueltos en esos papeles divinos, con esos moños bien elegantes, pero el mejor regalo que nosotros podemos recibir viene de la cruz. Viene de la cruz, amadas hermanas, amigas que están aquí. Y en este momento doy gracias a Dios por este privilegio, por esta hermosa oportunidad que me da de poder estar aquí frente a ustedes. Envío un saludo muy especial a las personas, amadas, amigas, hermanas, la Iglesia Cristiana Peniel de Colombia. Sé que están ahí viendo este evento. Un saludo especial para ellas y para todas las que están conectadas en este tiempo a través del Zoom y aquellos también que van a verlo en diferido. Gracias damos al Señor por este tiempo. El tema que... Ay, me siento más cómoda. Hola, ¿está con... Hola.
que me corresponde compartirles, dice, más que vencedoras, ¿verdad? Porque somos más que vencedoras, al conocer el regalo que nos fue entregado en la cruz a través de su gracia. Y esta palabra la encontramos consignada en Hebreos, capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero ¿qué significa esto? Porque yo les hablé de que el mejor regalo que teníamos, ¿verdad?, viene de la cruz. Pero no es la cruz realmente el regalo. El regalo es el sacrificio, es Jesús mismo dándose por cada una de nosotras. Y cuando hablamos de Cristo muchas veces decimos, Él lo hizo por toda la humanidad. Pero si estás aquí, sabes que viniste con un propósito divino y no te puedes ir de este lugar sin irte entendida el propósito por el cual el Señor te trajo en este tiempo. Y sé que muchas de las hermanas, amigas que han compartido, han dicho lo mismo, pero no es una frase de cajón, es una realidad. ¿Cuántas convocadas? ¿Cuántas llamadas? Pero date un aplauso, porque tú hoy fuiste elegida. Esta ofrenda, este regalo de Dios, ¿saben? Lo hizo una sola vez. Pero logró con este regalo que desde ese día y para siempre hacernos perfectas. Él ha suplido para cada persona que confía en Él todo lo que necesitamos. Necesitamos hoy saber que lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo más sublime y a la vez lo más poderoso, el sacrificio de Él. Cuando Él manifiesta estando en la cruz, porque yo quiero hoy que de verdad enfócate en la cruz. Enfócate en la cruz. Cuando Él manifiesta allí en la cruz, consumado es. Hasta esta mañana lo manifestó y la palabra pronunciada es tetelestai, indicando que todo había quedado perfectamente perfecto. O en otras palabras, completamente completo. Que tanto la obra de salvación como el sacrificio por los pecados de la humanidad y la redención están completas. ¿Qué más esperamos? Realmente ya no hay más nada que hacer. Todo está dado. Todo empezó y cuando usted entró, todo empezó allá, en ese Getsemaní. Y yo veía, cuando entré, yo decía, Señor, esto me recuerda al huerto de los olivos. Y usted, nuevamente, cuando entre después del almuerzo, experimente eso. Porque realmente parece simbólico, pero tiene un contenido espiritual tremendo. Esto era. Y yo quiero que hoy inicies conmigo un viaje y que esto de una vez y para siempre no olvides. Porque cuando yo recibí esta palabra, yo recibí esta porción de la escritura que me correspondía, yo dije, gracias Señor. Porque alguna vez hice como Job, de oídas te había oído. Hablo de un evangelio que muchas veces no había vivido. Porque hablamos bonito, pero qué triste realidad, que a veces vivimos feo. Y en ese Getsemaní empezó la pasión, muerte y crucifixión de Jesús. En ese lugar
que también es conocido como Huerto de los Olivos. Dice la Escritura que fue en ese lugar donde Jesús rindió su voluntad 2 veces. Es increíble. Hoy recibimos una copa que bebimos con agrado, ¿verdad? Todas aceptando ser la esposa del Señor Jesús. Pero qué tremendo que al Señor Jesús le tocó beber la copa de la ira. Y por 2 veces le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Dios mío. Y a veces pensamos que Dios es injusto, porque cuando vemos la película, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto esa película de la pasión y muerte de Jesús? Lloramos por lo que a Él le pasó, pero no entendemos el significado, el contenido espiritual tan profundo que tiene esto. Él se rindió allí, rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué hizo? El intercambio más glorioso. Porque esa copa no la debió beber Él, la debimos beber nosotros. Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Justicia no es otra cosa que darle a cada quien lo que se merece. ¿Y qué merecíamos? ¿Qué merecíamos nosotros? Morir, porque la paga del pecado es muerte. Y esta copa de la ira también simboliza el sufrimiento que Jesús tomó sobre sí en Getsemaní. Pero también nos dice que Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor. Ese es el regalo más grande. Y a veces decimos: ay, Cristo me ama, pero no entendemos cuán profundo amor tiene Él por nosotros. Cuán profundo amor. Entonces no podemos decir, porque quizás más de una, mire, cuando yo escuché esto por primera vez, yo dije: la ira de Dios es injusta. ¿Por qué contra Él que no había cometido pecado? ¿Por qué? Y no es injusta. La ira de Dios es justa y es santa. Dios, amada amiga, espera con paciencia, pero también ejecuta juicio cuando la medida se colma. Y muchas veces nosotras, conociendo el amor de Dios, conociendo la palabra, colmamos la copa de Dios. Y fue en ese momento que la presencia de Dios, que siempre lo había acompañado, lo dejó. Qué tremendo. Yo no sé si a usted eso no le conmueve la fibra de su ser, pero es tremendo saber que este hijo, lo más amado, lo más puro, el que no cometió pecado, ahí estaba, abandonado por su padre, para que se cumpliera lo que la Escritura había dicho hace más de 400 años en el libro de Isaías. Saben, todo lo que pasó, todo lo que aconteció en el antiguo pacto, sombra y figura de lo que había de venir. Jesús estaba allí en Getsemaní. Allí estaba. Pero hubo unos hechos importantes que acontecieron en Getsemaní. Una enseñanza profunda que nos deja Getsemaní. Y no olvide esto cuando usted vuelva a entrar por este Getsemaní.
Getsemaní representa un lugar de entrega total a la voluntad de Dios, incluso cuando hay sufrimiento o dolor. Escuchamos a Sonia, ¿verdad? Y cada vez que escuchamos su testimonio, cómo nos mueve esa valentía de esa mujer. Pero ella ha entendido que este Getsemaní es la entrega total a Dios, aunque haya sufrimiento o dolor. Getsemaní nos enseña a nosotros a orar en la angustia. ¿Ustedes creen que Jesús no estaba angustiado? La misma escritura señala que él tenía tanta angustia que sudó gotas de sangre. Y científicamente demostrado que es posible. Cuando usted está en un nivel máximo de angustia, sus poros se dilatan y la sangre sale. Getsemaní nos enseña a rendirnos cuando no entendamos el propósito. ¿No ha pasado? Muchas veces no entendemos por qué suceden cosas en nuestra vida, pero sencillamente rendirnos a la voluntad de Dios. No nos gusta. Nos gusta que nuestra voluntad sea la que esté por encima, lo que yo anhele. Y yo no he venido hoy a decirles palabras bonitas, porque realmente lo que estamos viviendo a partir del momento mismo que entramos aquí es palabra de vida. Aprovecha al máximo esto que estás viviendo hoy, porque de pronto no lo vamos a volver a repetir. Si estás aquí, deleítate en Él. Escucha, está atenta, recibe, atesora. Porque tal vez pueda ser la última vez. Y qué triste que partamos de este lugar o de este mundo sin tener conocimiento. Y el Señor dice: mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Wow, qué claro lo tenemos. Jesús, después que fue aprendido en Getsemaní, lo llevaron ante él estuvo en 4 audiencias, porque él tuvo dos procesos políticos y 2 religiosos. A él lo arrestan y él fue presentado primeramente ante Anás, el sumo sacerdote. Luego presentado ante el Sanedrín. Y después ante Poncio Pilatos, ¿verdad? Y ese es el que más recordamos nosotros, porque por aquel refrán, ¿verdad?, de que se lavó las manos como Pilatos. Quizás es el que más recordamos, pero él no tuvo una sola audiencia. Fueron 4 audiencias las que tuvo. Pilatos, que no le encontró culpa para sentenciarlo, lo envía ante Herodes Antipas. Y finalmente Herodes lo devuelve. Y entonces el pueblo mismo se encargó de decir: crucifícale. ¿Cierto? Luego de haber sido sentenciado, juzgado y declarado culpable, empieza el proceso doloroso. Los 39 azotes que él recibió. Y solo cuando vemos la película decimos: pobrecito, qué dolor. Pero también eso tiene una connotación, eso deja una enseñanza. Esos 39 azotes que Jesús llevó sobre cada uno era sobre nuestras enfermedades, para que nosotros hoy en día no tengamos que llevarla. Entonces entienda algo, que no solamente Él murió por nuestros pecados, sino que también llevó consigo todas nuestras enfermedades. Es un paquete completo.
lo que nosotros recibimos en Cristo. Esto tiene un profundo significado. Tiene un profundo significado histórico, bíblico y espiritual. Resulta que la ley judía decía que a la persona que era declarada culpable debían darle 40 latigazos. Pero para efectos de no excederse, solo daban 39. Y recuerden, ¿verdad? Las que leemos las escrituras permanentemente, Pablo dice, yo recibí 40 menos 1, 39. Pero resulta que Jesús no fue castigado por la ley judía, sino por la ley romana, por el imperio romano. Entonces, él recibió 39 azotes con un látigo que era llamado en ese entonces flagrum o flagelo. Y ese látigo tenía unas correas de cuero que finalizaban con pedacitos de hueso, metal o plomo, que cuando golpeaban el cuerpo de la persona que estaba siendo castigada, rompían la piel y extraían parte del músculo. Miren lo tremendo. Dicen los estudiosos de las escrituras que era tan brutal el castigo que recibían por la ley romana que muchos no alcanzaban a llegar vivos a la cruz. Isaías 53:5 profetiza: por su llaga nosotros fuimos curados. Y a veces lo hablamos en plural. Pero resulta que Jesús no tuvo llagas. Los estudiosos de la escritura dicen que él se volvió una sola llaga. Él fue una sola llaga. Él no tuvo varias, fue una sola. Y tenemos que decirlo de esa manera. No por sus llagas, es por su llaga. Él fue una sola llaga. Y se hizo llaga para que nosotros hoy tuviéramos sanidad. Esto tiene un significado espiritual, esos 39 azotes. ¿Saben por qué? Porque Jesús experimentó el dolor físico, el dolor emocional, para darnos ¿qué? Redención. Dolor físico. Cada golpe representó el peso de nuestras dolencias y enfermedades. El dolor emocional. Fue humillado públicamente, cargando con la vergüenza de un pecado que no era suyo. Pero él lo vivió. ¿Y por qué hubo redención? Porque esos 39 azotes que él recibió, allí él pagó el precio completo por nuestra sanidad y por nuestra salvación. Y les tengo un dato interesante. Muchos científicos han determinado que esos 39 azotes es más o menos equivalente a las 39 enfermedades de las cuales habla la medicina moderna, que eran de la medicina antigua. Las 39 enfermedades genéricas, porque de esas 39 se desprenden muchas, pero las 39 genéricas, eso corresponde a eso. Entonces, si ven que no es sencillamente una historia cualquiera, todo lo que esto implica, todo el contexto que esto tiene. Dice la escritura que él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. A través de la justicia, miren, qué esfuerzo hicimos tú y yo para que hoy fuésemos sido justificados. Analice, ¿cuál fue el esfuerzo que usted hizo? ¿Cuál fue el esfuerzo que yo hice? No hubo ningún pago. Sencillamente lo recibimos por gracia. Y entendemos que gracia es un favor, ¿verdad?,
que nosotros no merecíamos, es un regalo que no merecíamos, pero que a Él gustosamente, amorosamente, le plació dárnoslo. A través de la justicia, sin ningún esfuerzo, sin ninguna paga, sino por su gracia. Porque sabemos que 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: la paga del pecado es muerte, y Jesús pagó por nosotros. Esto no significa, y ya lo hemos hablado, ¿verdad?, que Jesús pecó. Él no pecó, sino que tomó sobre sí la culpa y la condena por nuestro pecado. Miren, en esta cruz, Él hizo algo muy especial. En esta cruz, Dios trató a Jesús como si Él fuera el pecador, para que nosotras hoy pudiéramos ser tratadas como justas. ¿Sí ven que el mejor regalo que podemos tener viene de la cruz? Jesús sufrió nuestra pobreza para que podamos ser partícipes de su riqueza. Esa riqueza sobreabundante en cada área de nuestra vida. ¿Y de dónde surge esto? Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, donde Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto vamos a verlo paso a paso. Sé que dentro de poco vamos a tener el almuerzo, pero es necesario que usted entienda, aprenda esto. ¿Saben? Él siendo rico, porque Jesús era rico. Era el eterno Hijo de Dios, dueño de toda la gloria, de todo el poder. Es decir, Él era el dueño de todos los recursos que habían en el cielo. Antes de venir Jesús a esta tierra, Él vivía en la plenitud de la riqueza celestial. Él tenía honor, Él tenía adoración, Él tenía eternidad, comunión perfecta con el Padre. Pero se hizo pobre. Y cuando hablamos de pobreza, creemos que siempre es economía. Pero esta pobreza de la cual Jesús se hizo, tiene algunas anotaciones. Número 1, dejó su trono celestial y su gloria para venir como un hombre común. ¿Cierto? Él vivió como un humano aquí, al punto que fue rechazado. Porque ¿quién creía que el hijo de un carpintero podía ser el rey de reyes y señor de señores? Ni los mismos le creyeron. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo no sé si usted se creería ese cuentazo, que el hijo de una persona que tenga una profesión como carpintería sea el rey. ¿Cierto que no? Dejó su trono, dejó su gloria, nació en un pesebre, vivió sin lujos y necesitaba de la provisión de otros. La Escritura también señala que cuando Jesús inicia el ministerio, mujeres le acompañaban y también de sus bienes le daban. Entre esas, Juana, la esposa de Chuza. Dice que ella con sus bienes ayudaba, aportaba, porque él mismo decía: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. En la cruz, Jesús quedó sin ropa, sin honra, sin amigos cercanos. Y lo que es peor,
sintió el abandono del Padre. Es decir, se empobreció para identificarse con nuestra necesidad en todas las áreas. Luego entonces no puedes decir, estoy sola, me siento triste. Cada vez que te lleguen esos pensamientos de dolor, recuerda esto, que Él se empobreció para que tú y yo fuésemos restauradas, porque Él vivió, experimentó necesidad en el área física, en el área emocional y en el área espiritual. ¿Y qué son esas riquezas entonces? La primera es la riqueza espiritual. Y esta riqueza espiritual conlleva salvación, perdón, vida eterna, paz con Dios. Qué lindo tú poder decir, yo soy rica, tengo una riqueza espiritual que me ha dado el Padre. Que tengas una riqueza emocional, que tengamos una riqueza emocional. Eso implica ¿qué? Gozo, amor, propósito y esperanza. No perdamos nunca la esperanza. Nunca perdamos la esperanza, porque la esperanza no es otro personaje que Cristo. Es la esperanza de vida para nosotros. Hay una riqueza eterna y es la herencia en el cielo. Pero lo que sabes que me agrada es que esto también incluye la promesa de provisión en la tierra. Porque aparte que nos añade la riqueza espiritual, la riqueza emocional y la riqueza eterna, también Él promete una provisión en la tierra. Aunque eso no significa que vamos a ser millonarias. Eso no significa. Sino vivir en la abundancia de todo lo que necesitamos para cumplir con su perfecta voluntad. En resumen, Jesús dejó la mayor riqueza, su gloria celestial, abrazó la mayor pobreza, abrazó la cruz. Y me gusta cómo Filipenses lo declara. Él no tuvo, siendo Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse, y descendió y estuvo aquí en la tierra y a lo sumo se humilló. ¿Y quién lo enalteció? El Padre. Pero Él no tuvo que ser hijo de Dios. No lo tuvo. Se humilló por cada una de nosotras, para que nosotros hoy tuviéramos todo eso que Él prometió y que está cumplido. Wow, miren, en esta cruz, y enfócate en esto. En la cruz, Jesús sufrió nuestra vergüenza para que nosotros podamos participar de su gloria. Él se despojó absolutamente de todo lo que llevaba puesto. Recuerden, ¿verdad?, que las escrituras declaran que los soldados romanos que estaban ahí en ese momento se jugaron sus vestiduras. Este hombre quedó totalmente desnudo, y la desnudez de Jesús fue expuesta a los ojos de todos los que pasaban por allí. Yo me imagino la burla y cómo lo atacaban. Y saben que hay un hecho que a mí me conmueve, porque dicen que la única mujer que se acercó en ese momento en que estaba Jesús ahí desnudo, vuelto una sola llaga, fue su madre. Porque las mujeres que la acompañaban no se atrevieron por acompañarlo en esa vergüenza que él estaba experimentando en ese momento. Por amor a él, no lo hicieron.
¿Usted se imagina un hombre desnudo, colgado en un madero? Y la imagen que tenemos nosotros, cuando vemos un crucifijo, ¿qué vemos? Unas peladuras en la rodilla, ¿cierto? Unos acá, unos clavitos acá, unos clavitos un clavito acá en los pies, pero una toallita. Así no estaba él. Esa no es la realidad. Él tenía una desnudez completa que estaba expuesta allí, pero tenía un propósito esa desnudez: experimentar la vergüenza, sufrir esa vergüenza con un solo propósito, para que el Padre llevara más hijos a él. ¿Saben cómo se llama eso? Amor. Eso es amor. Y amor del verdadero, amor del puro. Y nosotras todavía estamos, ¿verdad?, luchando con eso. ¿Por qué fulanito no me ama? ¿Por qué no sé quiéncito no me ama? ¿Por qué mis hijos no me aman? ¿Por qué mi esposo no me ama? Oye, si ya hubo alguien que lo dio todo por ti, que te ama, que te sigue amando, porque ese acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años aún tiene vigencia en el presente y vigencia futura. Y yo quiero que dáselo fuerte al Señor y colócate en pie. Vamos a hacer un ejercicio. Colócate en pie y mira la que está a tu lado. Mírala, rapidito. Quiero que la mires y le vas a decir esto: en Dios, repítele esto, en Dios podemos salir de allí, de esa vergüenza, y volver a brillar. Levántale la carita a la que tienes a tu lado, levántasela así, eso, levántale la carita, qué belleza. Es tiempo de levantar la mirada, dile, es tiempo de levantar la mirada. Dejar de ver hacia abajo. Porque en nuestro rostro no hay ninguna mancha. Dile, no tienes mancha. Muy bien, siéntese. Ay, y seguimos conociendo ese proceso doloroso de Jesús. ¿Saben? Porque Él sufrió vergüenza, pero también sufrió rechazo. Si la vergüenza es un dolor profundo que experimentamos, ¿quieren que les diga? El rechazo es la herida más profunda que puede recibir el ser humano. ¿Y qué significa el rechazo? Cuando tú no te sientes parte de. ¿No has experimentado eso? Al haber sido rechazados, no tenemos la capacidad de amar porque no lo aprendimos. Y quienes nos enseñan a amar, ¿quiénes son? Nuestros padres. De ahí empieza el amor. Y muchas veces, más que amor, hemos sido rechazados. Y ahí fue donde se produjo ese gran intercambio de Jesús por nosotros. Porque Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Saben algo? Jesús durante su ministerio fue rechazado por los suyos, por los líderes religiosos que no creían y por el pueblo que finalmente gritó: crucifícale. Ahí estaba. ¿Cuántos de los que estaban gritando crucifícale habían recibido milagros de parte de él?
Pero hoy estaban allá. Qué tremendo. En la cruz, Jesús sufrió el rechazo más grande, el del Padre. ¿Saben por qué? Porque Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Y Él pudo exclamar allí, estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Experimentó o no experimentó el dolor del rechazo? Ahí estaba. Su Padre apartó la mirada. ¿Y saben por qué? Por una razón poderosa. Y es que donde habita el pecado, ahí no está Dios. Él se apartó porque había tanto pecado en él, en ese hijo, que dijo: no puedo con esto. Y se apartó. Porque ahí estaba Jesús en la cruz, llevando toda nuestra culpa y nuestra maldad. Pero también, como la vergüenza, el rechazo tiene un propósito. Jesús tomó nuestro lugar. Y miren, Él recibió el abandono que debíamos experimentar nosotros, lo recibió Él. ¿Por causa de qué? Del pecado. Él fue tratado como enemigo para que nosotros pudiéramos ser tratadas como hijas. Wow, denle un aplauso al Señor por esto. Y para que fuéramos aceptadas como hijas. Ya no estamos bajo condena. Dice que Dios, Efesios 1, 5, 6, dice que Dios nos predestinó para ser adoptadas hijas suyas, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptas en el amado. Ya no hay culpa, ya no hay pecado, ya no hay condenación. Ya no hay. Esto significa entonces que Dios, el Padre Dios, nos recibe, nos ama y nos llama hijas suyas. Y lo que es mejor, a mí me encantó esto. Yo lo subrayé y dije: wow, Señor, esto me encanta. Porque la aceptación no depende de lo que yo haga. Muchas veces hacemos cosas para ser aceptadas. Muchas veces, queremos ganar la gracia y el favor. Y hacemos lo que sea. Y servimos. Pero con una motivación incorrecta. Entienda, mujer, y los que me están viendo, entiendan que la aceptación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Solo por la obra salvífica de Cristo somos aceptas. No tengo que hacer nada, no me tengo que esforzar. Si sirvo a Cristo, lo hago por amor, porque estoy entendida, no esperando nada a cambio. Muchas veces estamos, ¿verdad? Cuando damos algo, ay, no le gustó. Qué tristeza, me hubiera encantado que se hubiera puesto la camisa que le traje. Amada, basta de eso. Si no se la puso, sus razones tendrá, ¿verdad? Y si no le gustó, que la regale. Ya yo la regalé, ¿ok? Gloria a Dios, porque al final no quería que ella se sintiera satisfecha. Quería honrar a mi padre a través de la ofrenda que él estaba dando. Sencillo. Y nos complicamos. Yo era una de esas. Ay, no se puso lo que le regalé. No. Y ya vamos terminando porque hoy huele algo agradable por ahí. Al momento de expirar. Miren,
Me hubiera encantado ser didáctica y haber traído un velo, pero no un velo como esto. Dice la escritura en Deuteronomio que era una cortina gruesa, porque en el antiguo pacto el templo estaba dividido en dos: el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el lugar santo estaba separado por una cortina, es decir, ustedes allá y el sumo sacerdote acá. Era la única persona que podía entrar y ofrecer sacrificio por los pecados. Nadie más podía entrar. Eso separaba. Y cuando Jesús expira, ¿qué dice la escritura? Que el velo se rompió. Es decir, hoy por hoy y desde ese momento mismo ya tenemos acceso directo al Padre. ¿Qué intercesor hay? Su Hijo. No hay más. No hay más. No existe otro. El lugar santísimo simbolizaba la presencia pura y santa de Dios. Estaba cerrado al pueblo, indicando que el pecado separa al hombre de Dios. Pero gloria a Dios, yo no sé, porque dice la escritura que hubo un gran terremoto en el momento que él murió. ¿Cierto? Y el velo solito, una cortina, me imagino que debe ser bien gruesa, se rasgó. Se rompió. ¿Como símbolo de qué? De que ya tenemos acceso directo al Padre. Y termino con esto. Al momento de su resurrección, en ese momento glorioso, fuimos introducidos a la vida eterna como parte de una nueva creación, mostrando al mundo el poder de Dios sobre la muerte, la esperanza de vida eterna para aquellos que hemos creído. Usted puede pensar, como yo en un tiempo pensé, pero estamos hablando de resurrección, pero Lázaro resucitó. La hija de Jairo resucitó. Pero le tengo noticias. Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Pero el primogénito de los resucitados, que aún permanecen vivos, Jesús. Entonces, ¿qué significa la resurrección? Confirma que Jesús es el Hijo de Dios, que venció el pecado y la muerte. Nos garantiza vida eterna a quien la creemos, a quien le creemos. Nos da esperanza para vivir una vida nueva. Jesús resucitó gloriosamente al tercer día, no en espíritu, sino como un cuerpo real y transformado. Su resurrección fue el triunfo absoluto sobre el pecado. La muerte y Satanás ya no tienen poder sobre él. Y Primera de Corintios lo habla de una manera específica, especial. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Nuestra fe. Porque entonces, si nosotros estamos hablando de uno que murió en la cruz, pero no resucitó, entonces, ¿cómo sería nuestra fe? El profeta Mahoma, para los musulmanes, falleció y ellos van a ver la tumba de Mahoma. Visitan la tumba de Mahoma. Pero la tumba de Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Sentado a la derecha del Padre, preparando moradas para nosotras, amadas.
Él ascendió al Padre. Déselo fuerte porque ya casi almorzamos. Con la ascensión al Padre, Él abrió y limpió el camino para que podamos llegar a Él, a la diestra del Padre. Nos entregó la victoria que nos hace vencedoras. Al estar sentadas juntamente con Él en lugares celestiales. No lo digo yo, lo dice Efesios 2:6. Póngase de pie y diga: Dios pone todo al estado de nuestros pies. Mujer, no vengo aquí a decirte cosas para motivarte, porque el evangelio no es motivación. El evangelio es verdad. El evangelio es vida. Créelo, créelo, que todo lo que te pasa, todo lo que te acontece, Satanás y todo el enemigo que se quiera levantar contra ti, ya está puesto por estrado de tus pies. Esa es una verdad de la cual no podemos olvidar, amadas. Con la ascensión se pone fin, y quédate de pie porque ya terminamos. Se pone fin a su ministerio terrenal, marcando entonces el cierre de su obra física en la tierra y su inicio de su obra en el cielo. Hay exaltación y autoridad. ¿Y se acuerdan cuando le hablé de Filipenses? Que dice que más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, ¿verdad? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Wow, amadas, qué rico saber que Él intercede a nuestro favor. Cuando el Padre estemos en su presencia y nos llame a... Yo me imagino el día que me llame Gloria Patricia Méndez Lozano. Yo diré: heme aquí, Señor. Entonces Jesús va a decir: papá, ven acá. Yo me voy a colocar delante de ella, porque si la vas a juzgar por ella, uy, papi, puede perder la salvación. ¿Ok? Él intercede. Un momentico, papá, espérate. Yo sé todo lo que tú vas a decirle. Yo sé, pero acuérdate que tu hijito amado pagó por ella. Amén. Él es nuestro abogado. ¡Wow! Romy, ¿dónde están las abogadas de este lugar? A ver, levanten la mano las abogadas. ¡Uy, qué bueno! Pero les tengo noticias, que el mejor abogado es Cristo. Y está preparando un lugar en el cielo para nosotras. Él lo dijo en Juan 14, versículos 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotras. Y agárrate de la mano con la que tienes al lado, porque esto es poderoso lo que vas a recibir. En la Escritura, todas las promesas en Él son sí y en Él amén. Todas las promesas ya fueron cumplidas. Todas. Pero tenemos una, la mejor, la más. La promesa de su regreso. La ascensión al cielo confirma que volverá visiblemente para establecer su reino. Gloria al Señor. La ascensión no fue Jesús desapareciendo, sino su entronización como rey, su entrada gloriosa al cielo para gobernar, interceder y preparar el lugar donde viviremos con Él juntamente y para siempre. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Sí ve qué historia de amor más maravillosa? ¿Cierto? ¡Qué historia de amor más maravillosa! Yo le decía a Azu, ¿por qué me has colocado esta? Y saben, el Padre sabía que yo necesitaba esta palabra.
primeramente a mí. Y yo me levantaba a las 2 de la mañana y leía, y yo, ay Señor. Y saben, siempre dije, no quiero hablar de mí, ni testimonios míos, quiero hablar de ti. Hoy eres el protagonista de mi vida, por tanto de ti hablo. Y quiero que cierres tus ojos. Y ores juntamente conmigo. Padre, hoy te doy gracias. Gracias porque ya conocí, ya experimenté el mejor regalo que tú has podido traerme. Gracias, porque no solo se trata de limpiarme de mis pecados, se trata de salvación, se trata de curar mis enfermedades, se trata de cargar mis culpas, de llevarte mi vergüenza, de llevarte mi rechazo. Gracias, porque este paquete, este regalo maravilloso que tú has traído a cada una de nosotras, es para que entendamos de una vez y para siempre que no hay argumento y nada que me diga que soy culpable, porque ya hubo alguien que pagó por mí, que mi salvación, mi vida eterna, aunque es gratis, no es barata, porque sé que a ti te costó. Le costó al Padre entregar lo más sublime, lo más hermoso, su Hijo amado, por amor a nosotras. Yo hoy te doy gracias, Señor. Yo hoy te doy gracias porque si nos trajiste a Costa Rica para entender esta verdad, gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos. Si estamos allí en Zoom viendo, gracias, Señor. Gracias te damos. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tus misericordias son nuevas cada día. Y tú has prometido amarnos hasta la eternidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.